Todo el mundo teme llegar a los 40. La sociedad nos ha hecho creer que después de esta edad todo es cuesta abajo. Menos oportunidades, menos sueños por cumplir, menos energía para vivir. Nos dicen que ya no hay tiempo para empezar de nuevo, que lo mejor de la vida quedó atrás y que lo único que queda es conformarse con la rutina. Pero déjame decirte algo. Esa es una de las mentiras más grandes que te han contado. Lo que nadie te dice es que los 40 no son el final. Son el comienzo de algo mucho más grande. Es la edad en la que finalmente entiendes quién eres, dejas atrás los miedos y empiezas a vivir con verdadera intención. Es el momento en el que Dios toma todo lo que has aprendido, todas las batallas que has librado, todas las lecciones que te han marcado y lo usa para algo más grande de lo que jamás imaginaste. Si crees que ya es tarde para alcanzar tus sueños, si sientes que perdiste demasiado tiempo, si piensas que Dios ya no tiene planes para ti, tienes que escuchar lo que voy a decirte. Porque en la Biblia, los hombres y mujeres que impactaron la historia no fueron aquellos que comenzaron en la juventud, sino aquellos que entendieron su propósito en la madurez. Moisés no fue llamado a liberar a Israel a los 20, sino a los 80. Abraham no recibió la promesa de su descendencia en su juventud, sino cuando muchos pensaban que ya no tenía sentido esperar. Caleb, con 85 años, aún tenía la fuerza para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Si creías que tu tiempo se estaba acabando, hoy vas a descubrir que en realidad Dios apenas está comenzando su obra en ti. Lo que ha pasado en tu vida no ha sido tiempo perdido, ha sido preparación. Cada experiencia, cada prueba, cada fracaso, todo tenía un propósito: prepararte para esta nueva etapa. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu perspectiva de la vida para siempre. Esto no es solo un mensaje de motivación, es una revelación que puede abrirte los ojos a la verdad más poderosa. Lo mejor de tu vida aún está por venir. El número 40 tiene un significado profundo en las Escrituras. No es un número al azar, sino un tiempo marcado por Dios para la transformación, la prueba y la preparación para algo mayor. En la Biblia, el periodo de 40 años, 40 días o 40 noches aparece en momentos cruciales de la historia del pueblo de Dios, mostrando que la vida no sigue un patrón de estancamiento, sino de ciclos divinos en los que nos moldea y nos prepara para un nuevo comienzo. Moisés, el gran líder de Israel, vivió 3 etapas de 40 años. Pasó sus primeros 40 años en Egipto, rodeado de lujo y educación, pero sin conocer su verdadero propósito. Luego, pasó otros 40 años en el desierto como pastor, donde Dios lo formó en humildad y dependencia. No fue sino hasta los 80 años, después de estos 2 periodos de preparación, que recibió su llamado para liberar al pueblo de Israel y liderarlo por otros 40 años. Su historia nos enseña que la vida no termina con la juventud, sino que Dios usa cada etapa para formarnos antes de cumplir su plan en nosotros. El diluvio en tiempos de Noé duró 40 días y 40 noches. La tierra fue purificada de la maldad, y después de ese periodo, una nueva era comenzó para la humanidad. Este evento nos recuerda que los tiempos de prueba pueden ser intensos, pero nunca son permanentes. Después de cada proceso, Dios trae restauración y nuevos comienzos. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar y ser probado por 40 días. Este tiempo no fue un castigo, sino una preparación. Fue en el desierto donde venció la tentación y demostró que su dependencia estaba en la palabra de Dios. Solo después de este periodo de fortalecimiento espiritual, comenzó su misión de salvar al mundo. Cada vez que la Biblia menciona el número 40, es un recordatorio de que Dios utiliza los tiempos de formación para preparar algo mayor. La vida no se trata solo de acumular años, sino de permitir que Dios nos transforme en cada etapa. Muchos ven los 40 años como el inicio del declive, pero en la Biblia, es el punto de inflexión donde todo lo vivido hasta el momento cobra sentido y donde comienza la verdadera misión. Si miramos la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios, notamos un patrón. La plenitud y el propósito no llegan en la juventud, sino después de un periodo de formación,
de prueba y de preparación. Dios no tiene prisa, pero tampoco se olvida de sus planes. A los 40, muchas personas sienten que han desperdiciado tiempo, que han fracasado o que ya es tarde para empezar de nuevo. Pero en la Escritura, los 40 marcan un antes y un después, un punto de transformación donde Dios dice: ahora estás listo. A los 40, Moisés no tenía idea de que sería el líder de una nación. Noé, después de 40 días de tormenta, vio aparecer el arco iris como señal del pacto de Dios. Jesús, después de 40 días de ayuno, salió con poder para cambiar la historia de la humanidad. ¿Por qué entonces pensar que tu vida está en declive? Si Dios ha trabajado en sus siervos en ciclos de 40, entonces este es el momento perfecto para abrazar su propósito y empezar de nuevo con fuerza, con fe y con la certeza de que lo mejor está por venir. La sociedad ha impuesto la idea de que la juventud es la única etapa donde se pueden alcanzar grandes cosas. Se nos dice que después de cierta edad, los sueños deben reducirse y las oportunidades se vuelven escasas. Pero Dios no trabaja según los estándares humanos. En la Biblia, la plenitud y el propósito no llegan en la juventud, sino en la madurez. La verdadera vida comienza cuando entendemos quiénes somos en Dios y nos alineamos con su voluntad. Dios no tiene un reloj de expiración para sus planes. Si todavía respiras, es porque hay algo que debes hacer. Muchos de los grandes personajes bíblicos fueron llamados cuando otros los hubieran considerado demasiado viejos. Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Moisés fue llamado a los 80 para liberar a Israel. Caleb, a los 85, pidió conquistar una tierra que otros temían reclamar. Estos hombres no veían su edad como un límite, sino como la confirmación de que todo lo que habían vivido los estaba preparando para su mayor misión. La segunda mitad de la vida no es un tiempo de resignación, sino de cosecha. Has pasado por pruebas, has adquirido sabiduría, has aprendido lecciones valiosas. Todo lo que has vivido hasta ahora no ha sido en vano. Dios ha estado construyendo en ti la madurez y la resistencia necesarias para entrar en la plenitud de su propósito. Muchas personas pasan su juventud persiguiendo cosas que no llenan el alma. El mundo nos dice que el éxito es acumular dinero, reconocimiento o bienes materiales, pero la plenitud real no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. A los 40, 50 o 60 años, los valores cambian y la necesidad de vivir con un propósito más profundo se vuelve innegable. Este es el momento en el que Dios te llama a dejar de vivir según las expectativas de otros y empezar a caminar en la misión que Él ha preparado para ti. Cuando te alineas con la voluntad de Dios, la plenitud llega de manera natural. No importa lo que hayas perdido en el camino, Él es especialista en restaurar lo que parecía imposible. El tiempo no se ha agotado, sino que ha madurado en ti la capacidad de impactar a otros de manera más profunda. Ya no eres la misma persona de hace 20 años. Ahora tienes algo invaluable: experiencia, discernimiento y una fe que ha sido probada y fortalecida. Dios no busca personas jóvenes con energía, sino personas dispuestas con un corazón entregado. La plenitud en la segunda mitad de la vida no viene por la ausencia de problemas, sino por la certeza de que cada paso es guiado por Él. Mientras otros se lamentan por lo que no lograron en su juventud, tú puedes abrazar esta etapa como la oportunidad divina para vivir con más propósito que nunca. El mundo puede decir que después de cierta edad solo queda resignarse, pero Dios dice que en esta etapa es cuando realmente estás listo para lo que Él ha planeado. Los años no son una carga, sino una herramienta en sus manos. No es tarde, no has llegado al final. Apenas estás entrando en el mejor tiempo de tu vida. El miedo ha sido la mayor barrera que ha detenido a miles de personas de alcanzar su propósito. Es sutil, silencioso y se disfraza de prudencia, de lógica e incluso de humildad. Pero en el fondo, el miedo no es otra cosa que una herramienta del enemigo para frenar los planes de Dios en la vida de quienes han sido llamados a algo más grande. Las excusas son la voz interna que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que ya es tarde o que alguien más podría hacerlo mejor.
Pero ninguna excusa es más grande que el propósito de Dios. Cada gran historia de la Biblia tiene un momento de duda. Moisés, cuando fue llamado por Dios, respondió con excusas. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No soy elocuente, soy torpe de lengua. Pero Dios no lo eligió por su capacidad, sino por su propósito. Jeremías también trató de evadir su llamado diciendo, soy un niño. Gedeón, cuando Dios lo llamó, dijo, mi familia es la más pequeña y yo soy el menor. En cada caso, Dios no aceptó sus excusas, porque cuando Dios llama, no busca perfectos, sino dispuestos. El miedo es real, pero no es definitivo. No importa cuánto hayas fallado en el pasado, cuánto tiempo hayas perdido o cuántas veces hayas dudado. Dios no elige a los más preparados, Él prepara a los que elige. No importa si crees que no tienes los recursos, la energía o la capacidad, porque lo único que Dios necesita es tu disposición. Las excusas son el refugio de quienes no quieren asumir el desafío de la fe. Dicen que no tienen tiempo, pero pasan horas en preocupaciones inútiles. Dicen que no tienen los recursos, pero desperdician oportunidades que Dios pone en su camino. Dicen que no es el momento, pero los años siguen pasando y siguen en el mismo lugar. La diferencia entre quienes cumplen su propósito y quienes se quedan en el camino no es la edad, la educación y las conexiones. Es la valentía de confiar en Dios y dar el primer paso. Dios nunca ha usado a los que se sienten listos, sino a los que se atreven a confiar en Él. Pedro tuvo que salir del bote en medio de la tormenta para caminar sobre el agua. Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. David tuvo que enfrentarse a Goliat con una simple onda. La fe no espera condiciones perfectas, actúa en obediencia y Dios se encarga del resto. Si sigues esperando el momento ideal, nunca llegará. Si sigues justificando tu inacción con excusas, nunca avanzarás. La vida no espera a los que dudan, sino a los que confían en que Dios tiene el control. La segunda mitad de tu vida puede ser la más fructífera si decides soltar el miedo y caminar en fe. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas creer que Dios va delante de ti y que su plan es mayor que cualquier excusa que puedas inventar. Este es el momento, no después, no cuando todo sea perfecto, no cuando te sientas listo. Ahora, porque Dios no usa a los que esperan, sino a los que deciden avanzar con fe. La vida está llena de momentos de pérdida, de fracasos y de heridas que parecen imposibles de sanar. Muchos llegan a la segunda mitad de su vida sintiendo que han desperdiciado años, que tomaron malas decisiones o que el daño es irreversible. Pero Dios no es un Dios de finales, sino de nuevos comienzos. Él no te llama a vivir del recuerdo de lo que pudo haber sido, sino a experimentar una restauración total en su presencia. Cuando Dios restaura, no simplemente devuelve lo que se perdió, sino que lo multiplica y lo transforma en algo aún mayor. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usa para impulsarte. Lo que parecía un error, Él lo convierte en una lección. Lo que parecía un punto final, se convierte en un nuevo capítulo lleno de propósito. En su gracia, el pasado ya no tiene poder sobre ti, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. No hay cicatriz que Él no pueda sanar, no hay error que Él no pueda redimir. Dios es experto en transformar la historia de aquellos que creen que su tiempo ya pasó. No importa cuántas oportunidades hayas perdido, cuántas veces hayas caído o cuántos sueños hayas abandonado. Dios no solo puede restaurarte, sino que quiere hacerlo. La restauración en Cristo no es solo externa, es profunda y completa. No es simplemente recuperar lo material, sino sanar el alma, renovar la mente y fortalecer el espíritu. Es dejar atrás la culpa, soltar las cargas del pasado y caminar con la seguridad de que Dios ha hecho algo nuevo en ti. Hay personas que siguen atadas a lo que fueron, a lo que hicieron o a lo que perdieron. Pero la verdadera renovación ocurre cuando dejas de identificarte con tu pasado y comienzas a verte como Dios te ve, amado, restaurado y lleno de propósito. No eres el error que cometiste, no eres la pérdida que sufriste, no eres el tiempo que se fue. Eres alguien a quien Dios ha llamado a vivir en plenitud, sin cadenas,
sin culpas y sin miedo. La segunda mitad de la vida no es un tiempo de lamento, sino de reivindicación. Es la oportunidad perfecta para tomar lo que Dios te ha dado y vivirlo con más pasión y entrega que nunca. La restauración en Cristo no significa regresar a lo que fuiste antes, sino convertirte en lo que siempre debiste ser. No importa cuánto hayas sido herido, cuán lejos hayas estado o cuán roto creas que estás. Dios está esperando que tomes su mano y confíes en que todavía tiene planes para ti. Él no ha terminado su obra. El tiempo que queda no es para mirar atrás con nostalgia, sino para avanzar con fe, porque lo que viene será mayor de lo que has imaginado. La restauración y la renovación en Cristo no son promesas futuras, son realidades que puedes empezar a vivir hoy. No porque lo merezcas, sino porque su amor y su gracia son más grandes que cualquier error, cualquier herida o cualquier fracaso. En Él, todo es restaurado. Todo es renovado y todo tiene un propósito. La vida no se trata solo de acumular experiencias, sino de dejar un legado. Llega un momento en el que las prioridades cambian y lo que antes parecía importante pierde valor frente a lo eterno. La segunda mitad de la vida no es para conformarse ni retirarse, sino para sembrar en el reino de Dios y construir algo que trascienda más allá de uno mismo. Muchos pasan sus primeros años persiguiendo éxito, reconocimiento y logros personales, pero con el tiempo descubren que nada de eso llena el alma. Las posesiones se quedan, la fama se desvanece y los aplausos terminan. Sin embargo, lo que se siembra en el reino de Dios permanece para siempre. Dios no te ha traído hasta aquí solo para que veas el tiempo pasar. Todo lo que has aprendido, cada experiencia, cada lección, cada prueba superada, tiene un propósito mayor. Ahora es el momento de compartir lo que Dios ha depositado en ti, de invertir en las vidas de otros y de marcar la diferencia en el mundo. La segunda mitad de la vida es el tiempo perfecto para ser mentor, para guiar a las generaciones más jóvenes, para enseñar con sabiduría lo que solo los años pueden revelar. Dios te ha preparado con un propósito más grande que solo existir. Es tiempo de impactar vidas, de servir, de extender la obra de Dios y de llevar esperanza a quienes aún están en el camino. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no está en lo que acumulamos, sino en cómo servimos. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. No se trata de cuánto has logrado, sino de cuántas vidas has transformado. Cada palabra de aliento, cada enseñanza, cada acto de amor es una semilla en el reino que dará frutos eternos. El mundo dice que la segunda mitad de la vida es para descansar, pero Dios dice que es para dar tu mejor cosecha. Es el tiempo de multiplicar lo que has recibido, de dejar un impacto que trascienda y de asegurarte de que cuando partas, hayas dejado más de lo que tomaste. No se trata de cuánto tiempo queda, sino de cómo decides usarlo. No hay excusas, no hay limitaciones, solo la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios. La vida no se mide por los años, sino por el impacto que dejas. La pregunta no es cuánto has vivido, sino cuántas vidas has tocado. Tu historia no termina aquí. La etapa más poderosa de tu vida está comenzando, y es el momento de sembrar con fe, porque la cosecha será abundante. El mundo ha distorsionado la imagen de la vejez. La cultura moderna la presenta como una etapa de debilidad, inutilidad y decadencia. Pero Dios nunca la diseñó de esa manera. En la Biblia, la vejez no es una maldición, sino una bendición. No es el final de la vida, sino la cúspide de la sabiduría y la gloria de una vida bien vivida. Dios honra a los ancianos y los presenta como ejemplos de respeto y liderazgo. En la antigüedad, la gente no menospreciaba a los de edad avanzada, sino que los buscaba por consejo y dirección. La experiencia y el conocimiento adquiridos con los años no eran vistos como cargas, sino como tesoros invaluables. Las Escrituras nos muestran que la vejez es un tiempo de plenitud y recompensa. Es la etapa en la que se cosecha lo que se ha sembrado y en la que se disfruta la fidelidad de Dios a lo largo de los años. No es un tiempo para temer, sino para abrazar con gratitud, sabiendo que cada día vivido es testimonio de la gracia divina. Dios promete fortaleza y vigor aún en la vejez. No es una época de decadencia,
sino de propósito renovado. Caleb, a los 85 años, aún tenía la misma fuerza que cuando tenía 40 y estaba listo para conquistar nuevas tierras. Moisés lideró a Israel hasta los 120 años, sin que su vista se apagase ni su vigor disminuyera. Ana, la profetisa, pasó sus años mayores sirviendo fielmente en el templo, viendo con sus propios ojos la llegada del Mesías. La vejez en la Biblia es sinónimo de honra, no de abandono. Es un recordatorio de que cada día es un regalo y que aquellos que han caminado fielmente con Dios tienen un legado que transmitir. El mundo podrá decir que los años desgastan, pero Dios dice que aquellos que le sirven seguirán dando fruto aún en su vejez. No se trata de contar los años, sino de aprovecharlos. No se trata de lamentar el paso del tiempo, sino de vivir cada día con la certeza de que la mejor herencia que se puede dejar no es material, sino espiritual. La vejez no es un tiempo de tristeza, sino de alegría en el Señor, de ver la fidelidad de Dios en cada etapa y de compartir con otros la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Los que han recorrido más camino tienen la responsabilidad de guiar a los que vienen detrás. En lugar de aferrarse a la juventud perdida, deben abrazar con gozo el papel de mentores, de consejeros, de columnas en la fe. La sociedad podrá despreciar los años, pero en el reino de Dios, cada arruga cuenta una historia de fidelidad. Cada cabello blanco es una corona de honra y cada día vivido es una oportunidad para seguir impactando vidas. La vejez no es el ocaso, es la cumbre de la vida. No es el fin, es la oportunidad de dejar una marca imborrable. Dios honra a los que han caminado con Él, y en sus planes, los últimos años pueden ser los más fructíferos de todos. La plenitud de la vida no se encuentra en la juventud, en los logros o en las posesiones materiales. La verdadera plenitud está en Dios, y quienes han caminado con Él tienen el privilegio de experimentar una paz y satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Llegar a una etapa de madurez no significa perder fuerzas ni propósito, sino entrar en un tiempo donde se puede vivir con mayor sabiduría, libertad y gozo. Durante años, muchas personas viven presionadas por las expectativas de los demás, por la necesidad de demostrar su valía o por la ansiedad de alcanzar ciertos estándares de éxito. Pero hay un momento en el que todo esto pierde importancia y lo único que realmente cuenta es la relación con Dios y Él. Impacto dejado en la vida de otros. Esta es la verdadera plenitud. Vivir sin cargas innecesarias, sin temores infundados, con la certeza de que cada día es un regalo divino. Dios no nos llama a vivir preocupados por el paso del tiempo, sino a disfrutar cada estación de la vida con gratitud. Mientras el mundo teme envejecer, aquellos que caminan con Dios pueden hacerlo con gozo, sabiendo que han sido testigos de su fidelidad y que cada año vivido es testimonio de su gracia. No se trata de lamentar lo que pasó, sino de valorar lo que aún queda por hacer, por aprender y por compartir. La plenitud de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza interna en su propósito. Es saber que todo lo vivido ha sido parte de un plan perfecto, que incluso las pruebas han servido para fortalecer la fe y que lo mejor de la vida no se mide en lo que se ha acumulado, sino en la paz que solo Él puede dar. Hay quienes llegan a cierta edad con la sensación de que su tiempo útil ha pasado, que ya no pueden aportar nada o que solo les queda esperar el final. Pero en Dios, la vida nunca pierde sentido. Cada día es una oportunidad para crecer, para amar más, para conocerlo más y para compartir su amor con quienes lo necesitan. La plenitud no es ausencia de desafíos, sino la certeza de que Dios ha estado en cada etapa y seguirá estando hasta el final. Es vivir sin miedo al futuro, sin remordimientos por el pasado, con el corazón firme en la promesa de que su fidelidad es eterna. Es abrazar cada día con gratitud, sabiendo que la vida no se trata de lo que se ha perdido, sino de lo que todavía se puede construir en su nombre. Este es el tiempo para caminar con confianza, para disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento y para vivir con la certeza de que lo mejor de la vida no es algo que quedó atrás, sino algo que se experimenta a diario en la presencia de Dios. La vida no está destinada a ser una rutina de preocupaciones ni un cúmulo de recuerdos del pasado.
Dios diseñó cada día como una oportunidad para vivir con gozo, propósito y gratitud, sin importar la edad o las circunstancias. La plenitud no se encuentra en lo que se tiene o en lo que se ha logrado, sino en la actitud con la que se enfrenta cada nuevo amanecer. El gozo no es una emoción pasajera ni depende de las circunstancias externas. Es una decisión diaria basada en la confianza absoluta en Dios. Cuando se entiende que Él está en control de cada aspecto de la vida, la ansiedad se disipa, el miedo se desvanece y la paz toma su lugar. No importa lo que haya sucedido ayer, hoy es una nueva oportunidad para sonreír, para disfrutar lo simple, para valorar lo que realmente importa y para contagiar esperanza a quienes nos rodean. El propósito no se mide en función de la edad ni de la posición en la que uno se encuentre. Cada persona ha sido creada con un llamado único, y ese propósito no caduca con los años. Si todavía hay aliento, todavía hay una misión que cumplir. Dios no desperdicia ninguna etapa de la vida, sino que usa cada experiencia, cada aprendizaje y cada prueba para equiparnos y hacer de nosotros una fuente de bendición para otros. Vivir con propósito significa despertar cada día con la convicción de que hay algo más por hacer, alguien a quien ayudar, algo nuevo por aprender y una oportunidad más para reflejar el amor de Dios. La gratitud transforma la manera en que se percibe la vida. En lugar de enfocarse en lo que falta, se aprende a valorar lo que Dios ha dado. En lugar de lamentar el pasado, se celebra la fidelidad de Dios en cada etapa. La gratitud no es simplemente decir gracias, sino adoptar una actitud de humildad y reconocimiento de que todo lo bueno proviene de Él. Cuando se vive con gratitud, la vida deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Cada día es una página en blanco, una nueva oportunidad para elegir el gozo en lugar de la tristeza, el propósito en lugar de la apatía y la gratitud en lugar de la queja. La vida no se trata de contar los días, sino de hacer que cada día cuente. El pasado ya quedó atrás. El futuro está en las manos de Dios y el presente es el único tiempo que realmente se puede aprovechar. El gozo, el propósito y la gratitud no son privilegios de unos pocos, sino decisiones que cualquiera puede tomar. No importa lo que haya sucedido antes, hoy es el día perfecto para abrazar la vida con pasión, servir con amor y vivir con la certeza de que cada día es un regalo divino. La sociedad ha impuesto la idea de que la juventud es la única etapa donde se pueden alcanzar grandes cosas, pero Dios no ve la vida de esa manera. En su plan, los 40 no son un final, sino un nuevo comienzo. La madurez no es una señal de declive, sino de fortaleza, de propósito y de plenitud. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios después de los 40. Moisés comenzó su misión a los 80. Abraham recibió la promesa de su descendencia en su vejez. Caleb conquistó su tierra con 85 años y Pablo escribió sus cartas más profundas en su madurez. Dios no mide la vida por la edad, sino por la disposición del corazón. A los 40, la vida no se reduce, se expande. Se llega con más sabiduría, con cicatrices que cuentan historias de aprendizaje y con una visión más clara de lo que realmente importa. Lo que antes parecía urgente ahora se ve con perspectiva, y lo que antes causaba temor ahora se enfrenta con determinación. Este es el momento para dejar de ver el pasado con nostalgia y empezar a mirar el futuro con fe. No hay límites cuando Dios es quien abre el camino. No hay sueños imposibles cuando su poder está en acción. No hay etapa de la vida que no pueda ser usada para su gloria. El mundo puede decir que después de los 40 solo queda resignarse, pero Dios dice que este es el tiempo de mayor impacto, de mayor cosecha y de mayor plenitud. Cada día que Él te concede es una oportunidad para crecer, para servir y para cumplir con el propósito que ha puesto en tus manos. No importa lo que haya sucedido antes, lo que importa es lo que decides hacer a partir de ahora. No se trata de lo que has perdido, sino de lo que aún puedes construir. No se trata de cuántos años han pasado, sino de cómo decides vivir los que vienen. Porque con Dios, la mejor parte de tu historia aún está por escribirse. Ahora es tu turno. Si este mensaje te ha impactado, suscríbete al canal para recibir más contenido que transformará tu manera de ver la vida y fortalecerá tu fe.
Déjame un comentario y dime, ¿qué es lo que más te ha inspirado de esta enseñanza? Quiero leer tu historia y conectar contigo. Y no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su vida no ha terminado, que aún hay propósito, que Dios todavía tiene grandes planes. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza a más personas. La vida realmente empieza a los 40, y lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.